Buenas tardes. A continuación vamos a presentar nuestra visión de cómo viven las ecuaciones en el currículo, más específicamente en la propuesta curricular dirigida por Carlos Eduardo Vasco. Los expositores son Julián Martínez y Pablo Beltrán. En primer lugar, vamos a tomar dos posiciones claras que menciona Vasco. La primera, los sistemas, divididos en tres específicamente. El primero, el sistema concreto, tomado como los preconceptos o las ideas básicas que tienen los estudiantes al empezar un tema matemático. El segundo, sistema conceptual, que es un sistema que hace que los estudiantes formen ellos mismos sus propios conceptos a partir del trabajo o la experimentación, también con temáticas matemáticas. Y por último, los sistemas simbólicos, que lo que pretenden es una formalización o una manera más rigurosa de ver esos procesos hechos anteriormente. En segundo lugar, vamos a tomar la posición que menciona el profesor Vasco de las ecuaciones como adivinanzas, y a partir de esto vamos a desarrollar lo que se ve en el currículo. Bajo las concepciones del profesor Vasco, hemos dividido nuestra presentación en dos etapas: la etapa 1, que va desde primero a séptimo, y la etapa 2, desde octavo a noveno. La etapa 1 la dividimos en dos subetapas que van de primero a cuarto y de quinto a séptimo. En estas etapas van las concepciones aclarando que las adivinanzas se ven sumergidas en las dos etapas ya presentadas, pero los sistemas entran a jugar un papel fundamental en la etapa 1 y en la etapa 2. En la etapa 1, de primero a cuarto, nos vamos hacia la reforma curricular que dio el profesor Carlos Eduardo Vasco para grado primero, donde, si podemos observar los ejemplos, se ven ecuaciones en donde los estudiantes tienen que adivinar el número que, al ser sumado con el otro, tienen que llegar al resultado dado. El primer objetivo que se plantea para la primera es encontrar todas las formas posibles de descomponer un número dado en dos sumandos. En la segunda nos basamos bajo la idea de ser mayor que, en donde al estudiante se le dan una serie de ejercicios en donde se les da, por ejemplo, en el primer ejemplo, 5 mayor que 2, y después tiene que encontrar un número que, al ser sumado con 2, llegue al número mayor, que en este caso sería 5. Como podemos ver, en grado primero se trabaja la suma y se trabaja el concepto o el proceso de mayor que. Para grado segundo, en primer lugar, se tiene un objetivo que es comparar dos números de 1 a 200 según las relaciones mayor que y menor que. Y entonces se puede ver como, además de suma, también se encuentra la resta. Podemos ver en el segundo ejemplo como 42 más un número tiene que ser mayor a 40, y se especifica que la diferencia tiene que ser 5. Por lo tanto, pues los estudiantes tienen que poner en juego varios procesos matemáticos. En el segundo caso, se plantea el objetivo de reconocer situaciones aditivas en las cuales puede emplearse la sustracción, y se ve cómo, en el caso de 89 igual a 57 más un número, se plantea también una resta que es 89 menos 57 igual a tal número. Para grado tercero ya vemos algunos cambios o algunas modificaciones. En primer lugar está la utilización de letras, y se plantea una situación: ejercicios en los que faltan algunas cifras o donde algunas cifras se representan por letras. Cada letra, claro está, representa un dígito diferente, y vemos cómo empieza, podríamos llamarlo, algún tipo de símbolo a jugar un papel importante en estos procesos matemáticos. En el segundo caso, que es otra situación, se plantean resolver ejercicios de cálculo mental en los cuales haya que efectuar divisiones entre números de una cifra y cuyo cociente sea de una cifra. Y entonces vemos cómo también se juega con ese incógnita o con ese valor que no se sabe, pero además se ponen en juego operaciones como multiplicación y división. En el segundo ejemplo se ve algo importante, que es que ese número que falta es un sumando, pero que además hay una multiplicación inmersa. Visto ya del grado primero a grado tercero, se ven cómo los estudiantes tienen que buscar un número que satisfaga tal ecuación. En el grado cuarto se propone una actividad que es expresar un número dado como una operación indicada entre dos números. Aquí vemos la importancia en donde el estudiante ya está desarrollando implícitamente o solucionando ecuaciones de dos variables. En el ejemplo primero vemos el número 30, en donde la adición va a ser 21 más 9, pero se puede conseguir otra adición, la cual puede ser 20 más 10, y aquí vemos las soluciones infinitas que se le puede dar a cualquier tipo de ecuación.
esta primer parte de la etapa 1 nos presenta ecuaciones a partir de sistemas concretos, es decir, sistemas donde los estudiantes tienen unos conceptos previos y estos conceptos son los únicos que ponen en juego. Pero ahora vamos a ver cómo en la segunda parte de la etapa 1, de quinto a séptimo, se van a desarrollar un poco más la idea de ecuación. Empezando en grado quinto vemos como el repaso con situaciones en las que se desconoce un número, pero se tiene que llegar a otro, como se puede ver en el ejemplo enmarcado en rosado. Hay números y pues tiene que encontrarse esa casillita que está desocupada para pues que nos dé el resultado. Si se pueden dar cuenta, con diferentes tipos de operaciones: suma, resta, multiplicación o división. Pero además hay problemas que no nos dan explícitamente el planteamiento de ecuaciones, simplemente que piden que el estudiante trate de resolverlos. Lo que sí sigue a continuación es un desarrollo de contenidos en donde los objetivos específicos son claros y nos llevan a lo que queremos nosotros. Como podemos ver acá, interpretar el significado de una igualdad, reconocer que una igualdad tiene dos miembros y reconocer los efectos de sumar, restar, multiplicar o dividir miembro a miembro una igualdad por un número. Esto va a llevar inequívocamente a desarrollar otros contenidos que vienen específicamente a lo que queremos trabajar: ecuaciones. Estos objetivos son reconocer como ecuaciones las igualdades en las que aparezca un valor todavía no determinado, transformar algunas ecuaciones para encontrar valores que las verifiquen y resolver y formular problemas que requieran el manejo de ecuaciones. Vemos cómo los ejemplos enmarcados en naranja y en azul muestran un trabajo con estos objetivos y desarrollan un trabajo con estos objetivos, algunos tal vez de algún punto de vista más interesantes que otros, pero que sin lugar a duda desarrollan este concepto primario de ecuación. Además de estos, también tenemos otros problemas relacionados con proporcionalidad directa y con problemas en los cuales también está inmersa la ecuación. Para grado sexto, al igual que para grado quinto, se van a tomar otros tipos de operaciones como son la potenciación, logaritmación y radicación. Aquí es donde se ven los grados o como se ven las operaciones, donde los estudiantes tienen que buscar números que, al ser elevados o al tener el logaritmo o al tener la raíz, tienen que encontrar esos números que satisfagan tal ecuación que se les está dando, al igual que se hizo con la suma, multiplicación, división y con la resta. También se ven un desarrollo importantísimo en la teoría de conjuntos cuando las ecuaciones se entrelazan como preposiciones. Aquí vemos una serie de objetivos que Vasco plantea en su reforma curricular. El primero, como identificar términos y predicados de una preposición, reconocer cuándo un término es constante y cuándo es variable, así hasta llegar a identificar el valor de verdad de una proposición cerrada por sustitución. En el siguiente ejemplo vamos a rescatar todos los objetivos anteriores, en donde las ecuaciones se ven inmersas en este tipo de preposiciones, donde se ven como una preposición abierta y al darle un valor se va a volver una preposición cerrada y es susceptible a ser verdadera o falsa. También los números como operadores juegan un papel fundamental, en donde se ve el gran uso de los números fraccionarios en este tipo de ejercicios. Pues aquí se busca reconocer el resultado de aplicar una operación de la forma A por un elemento para llegar a que siempre va a ser un número natural o no. Es aquí donde el estudiante tiene que buscar números que lleguen a un resultado o que cumplan una condición específica que se esté dando. También aplicar operadores de la forma 1 sobre b para llegar a un número natural o que en algunos casos no va a ser un número natural. Todo esto finalizando en grado séptimo con unas situaciones en las que se pueden ver las ecuaciones a partir de esas operaciones ya planteadas, ¿no? En primer lugar, se puede ver como un primer objetivo donde las ecuaciones aparezcan con situaciones aditivas y en donde se tenga que sustraer. En el segundo, donde ya hayan productos y hayan en algunos casos cocientes. Y en el tercer ejemplo se ve cómo esto se aplica a problemas donde se habla de magnitudes, se habla de proporciones y además de esto hay más de una variable. Llegamos ya a grado octavo. En los grados o en la etapa 1, en donde se enmarca la subetapa de primero a cuarto, veíamos que los muchachos manejaban un sistema más concreto en donde ya tenían o hacían uso de sus conocimientos para llegar a soluciones específicas que se les estaba pidiendo. En la subetapa 2, donde se manejaban de quinto a séptimo, es donde a partir de lo que ya tenían concreto llegaban a conceptualizar lo que se les está pidiendo, para llegar así a grado octavo, en donde se va a desarrollar un sistema simbólico más a fondo. Y pues en primera parte queremos
enseñarles los contenidos que el profesor Vasco enmarca en cuanto a las ecuaciones en su contenido para grado octavo. Ahí podemos ver que las funciones lineales y cuadráticas juegan un papel fundamental junto con las ecuaciones de primer y segundo grado, en donde siempre van a ir ligadas. Ya así se ve que primero se ven las funciones lineales, luego las gráficas, la recta, y después ya se empiezan a ver lo que son el concepto de ecuación, función cuadrática, y luego llegar a ecuaciones cuadráticas para buscar soluciones a ejercicios concretos. Las funciones lineales y cuadráticas y las ecuaciones de primero y segundo grado llevan un papel fundamental, puesto que también se va a desarrollar un concepto importante que es el de reversibilidad, en el cual el álgebra desarrolló para reversar el camino de operaciones que se habían ejecutado primero hacia adelante. Aquí es donde vemos enmarcado y la importancia de desarrollar las adivinanzas como el profesor Vasco lo propone, ya que son consecuencias de ciertos ejercicios fáciles que primero se les ponen y ellos van adelantando su proceso hasta llegar a un nivel de dificultad en donde sus compañeros van a tener que utilizar ese proceso de reversibilidad y así llegar a esas ecuaciones de primero y segundo grado. Luego de que las ecuaciones sean un poco difíciles, los estudiantes tienen que recurrir a los símbolos y de ahí van a partir a ciertos métodos en los cuales se van a dar las soluciones a las ecuaciones. También el entrelaza y hace una gran importancia entre las ecuaciones de primer grado y el segundo grado, cuando se ve el manejo de expresiones algebraicas como símbolos de funciones. Ahí se ve la parte donde se liga las ecuaciones o las ecuaciones viven con las funciones como modelación. Llegamos a noveno, que es como nuestro punto final, y en noveno tenemos que enmarcar claramente las ventajas del enfoque de sistemas. Pero para enmarcar estas ventajas tenemos que ver el recorrido que hemos hecho, ¿no? Primero empezando en sistemas concretos para finalizar en sistemas simbólicos. En los tres se tienen en cuenta las mismas cuestiones: elementos, operaciones y relaciones, no en ese orden. Pero se ve cómo a partir de que el estudiante tiene unos preconceptos, después con experimentación, con tratamiento matemático, se llega a un sistema conceptual en el cual él mismo arma sus conceptos, él arma lo que él entiende y lo que él va infiriendo de los procesos que se van realizando, para ya después llegar a un sistema simbólico en donde ya el formalismo matemático tiene que tomar una verdadera importancia y tiene que jugar un papel fundamental en las ecuaciones y en el tipo de ecuaciones que se resuelven. Sucede aquí que pues ya antes hablamos de ecuaciones cuadráticas y lineales, ahora hablamos además de ecuaciones cúbicas y vemos cómo las de primer y segundo grado pueden considerarse también además con las cúbicas adivinanzas, pero en los casos más fáciles de la solución pues se pueden hallar mentalmente. Cuando se complica la cuestión es donde los alumnos mismos experimentan la necesidad de escribir símbolos, y acá podemos ver algunos de esos ejemplos que enmarcan claramente cómo pueden haber adivinanzas que puedan resolver mentalmente, pero otras cuestiones donde tengan que representar simbólicamente y a partir de métodos llegar a soluciones. Y vemos cómo pues los símbolos nos pueden servir para números o para funciones, y cómo los símbolos pueden servirnos para funciones o relaciones. Esto ligado a que ya estamos concluyendo la cuestión y estamos viendo cómo todo ese proceso que se hace en los tres sistemas llega o es parte de la consecuencia, que es trabajar las ecuaciones de una manera formal matemáticamente hablando. Entonces, como conclusión a esto, podemos ver cómo las ecuaciones, en primer lugar, viven siempre como adivinanzas. A partir de ciertos grados se ven como sistemas concretos, en otros sistemas conceptuales, y finalmente lo que se quiere es que se construya sistemas simbólicos en donde los estudiantes tengan todas las herramientas para solucionar, ya sea como una adivinanza de manera fácil o a partir de unos métodos que nos lleguen a dar solución de estas ecuaciones. Bueno, la bibliografía utilizada en ese momento fue el profesor Carlos Eduardo Vasco, su primer documento de ecuaciones de primero y segundo grado, que fueron unas notas de matemáticas elaboradas en octubre de 1986, que tenían como número 22 y las páginas referenciadas son de la 1 a la 34. Y el siguiente documento fue uno de los programas curriculares del Ministerio de Educación Nacional, en donde el asesor principal fue el profesor Carlos Eduardo Vasco, y fue una propuesta elaborada entre 1981 y 1991. Les agradecemos su atención, muchísimas gracias. Y esperamos que nuestra visión de cómo viven las ecuaciones en el currículo sea algo claro.